Hola, ¿qué tal? Soy Nidia Hernández. Le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa especial Estudio D7 acerca de este tema tan controversial sobre la herencia de la señorita Socorrito Romero Sánchez, quien fuera hija predilecta de Tehuacán, una activista que ayudó y apoyó, impulsó no solo instituciones educativas, sino que también albergues, una empresaria fuera de su época, quien fue la que detonó la avicultura, no solo en Tehuacán, sino que en la región a nivel estatal, nacional e internacional. Nosotros tenemos la entrevista esta noche con el licenciado Rodolfo Pérez Velázquez, así como el licenciado Arturo García, quienes son los que han llevado todo este caso en los últimos 2 años, han sido los que han representado a la familia Celis Romero, así como a la señora Estela Romero Bringas, la heredera de Socorro Romero, que a lo largo de estos meses he podido ver toda una serie de irregularidades por parte del sistema judicial, un ir y venir por parte de los abogados, una lucha desde que no les dan información sobre el caso, ocultando información, sacándola en mal momento, muchísimas fallas que se han tenido que ver en esta situación. Yo lo que busco primordialmente es que no se vulnere el nombre de una persona, que no se falsifique su voluntad al haber fallecido. Me llamó la atención que esta señora dice: voy a hacer respetar la voluntad de mi tía. Caramba, pero tú cómo sabes cuál era la voluntad de tu tía. La voluntad hoy es el testamento, Si la voluntad de tu tía venía dándose de años atrás. La voluntad de tu tía fue empezar a poner orden para que no llegara gente como tú a reclamar ese testamento. Por eso cuando le decimos ven a debatir, no va a venir nunca. La voluntad de la señorita se denotaba desde el año 2001, 2002, 2003, porque ella empieza a ceder acciones de sus empresas. Con Gustavo cedió las acciones del Calvario. Es más, todavía hasta la noticia de Estela también lo hizo después, porque ya sabía que era la voluntad de Estela y que no hubiera problemas entre la familia. En entrevista para El Sol de Puebla, Romero García Crespo dijo que la relación con su tía siempre fue de mucha cercanía. Mi papá fallece cuando yo tengo 4 años y la relación que tuvimos siempre fue de ir a visitar a mi tía todos los domingos. Fue una relación de sobrinas-tía, sino como ellos que quieren hacer ver la relación que ellos tuvieron con ella, que es de jefa-trabajadores. Haciendo alusión a la declaración de Miguel Celis que ella, Olga, no ha tenido relación con las empresas del grupo Socorro Romero Sánchez. Y en el caso de esta señora Molina, ¿cuál es tu recuerdo de ella? ¿Cuándo la conociste? ¿Cuándo la viste por primera vez? Pues en la escuela con una amiga en el Benavente. Yo iba en segundo secundaria, ella iba en primero de preparatoria. ¿Hasta secundaria, no antes? No antes. No, en la empresa nunca. Yo nunca la vi. En la familia no estaba nunca. No, así como en fiestas de... No, ella era caballero, no. Realmente ella no entraba nunca. Era hija del mundo caballero. Del mundo caballero. Pues no, ella siempre era rara, ¿no? Como reacia a involucrarse con la familia, no sé por qué. O sea, yo siempre platicaba con ella o así y le decía, hola, ¿cómo estás? Pero ella caminaba para otro lado. Pues no había esa química, ¿no? Hacía comidas con sus trabajadores, iban familiares y nunca iba ella. Yo siempre trabajé y mi hermano también. Siempre estuvimos al pie de la letra, siempre. Yo jamás vi a mi tía que llamara a ningún otro familiar a su empresa, sobre todo a Monina. Yo jamás la vi que estuvo ahí, y lo puede decir, constatar la gente, tanto de La Vega como de Socorro Romero. Jamás llegó a trabajar ahí, jamás la vi con la señorita Socorro. Jurídicamente ya se ha probado completamente ante las autoridades judiciales que el testamento es falso, que fue falsificado, y estamos esperando ya las próximas fechas para desahogo de pruebas, que la verdad es que este litigio lo iniciamos hace alrededor de 10 años, no es de ahorita. La señora diputada lo que hace es presentar un juicio en 2016 y después un juicio en 2020. Yo te dejo que tú expliques bien. Ella dice, esto viene de muchos años atrás. Quiere decir que ella tiene un resentimiento y una intención de impugnar de años atrás. En la investigación privada hay un evento familiar donde le pretende hacer un testamento a Doña Socorro, y por eso Doña Socorro también tiene miedo de hacer testamento. ¿Por qué Doña Socorro? Explícala por qué hizo su testamento hasta el final. La respuesta conclusiva, porque ella ya había ido cediendo el poder en todas sus empresas, tanto a hermanos, que quede claro, como a Doña Estela. Porque todo uno piensa
que los beneficiarios son don Estela, Alfonso y Miguel, y no es cierto, los hermanos también. Hoy en día, que afortunadamente el panorama es otro y la justicia no se compra ni se vende, la familia Celis Romero está metida en serias dificultades. Pues hoy no pueden utilizar ya esos privilegios, ¿no? Hoy el panorama es otro completamente, la justicia se lleva a cabo, la justicia se aplica. Fíjate que esto se inició con la situación de que ella supuestamente era hija de Francisco Romero y posteriormente su madre, con una serie de testigos, y el señor Edmundo Caballero la reconocen como hija natural, hija del matrimonio, que luego ya viene, el equipo de investigación localiza un expediente donde ella desconoce haber sido hija de don Edmundo. Sí. Sin embargo, también el equipo de investigación posteriormente logra identificar que hay un juicio donde ella se apersona como hija de Edmundo Caballero. Entonces, ella no puede desconocer, además recuerden que el auditorio dijo que había falseado información don Edmundo, lo cual equivale a que su madre también, porque aparece en la misma acta, así como los testigos que están en la misma acta de nacimiento. O sea, estas personas, a dicho de esta señora, representante popular, dice que falsearon la información, ¿no? Pero ella antes ya se había hecho sabedora y además ostentándose como hija de don Edmundo Caballero. Evidentemente se ostentó como representante de la sucesión, claro, evidentemente, como hija de Edmundo, para después decir que el señor falseó. O sea, la señora no dimensiona, y sus abogados, que tampoco revisan los antecedentes de los casos. Abogados, hay que revisar. Antes de ir a un juicio, y más de esta envergadura, hay que revisar. ¿Qué pasó antes? La señora se ostentó como hija del señor Edmundo Caballero para después desconocer con falsedades ante un tribunal. Fíjate nada más que el señor Edmundo había falseado. Lo más caro es el tiempo. Deja tú el dinero que le pudo haber dado en el mundo, unos bienes, lo que sea que el tiempo que le das a un hijo, sí. Eso es lo más valioso. Tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? El tiempo, pero el amor y el tiempo. El tiempo no tiene valor. Si yo te dedico 10 años o 20 años de hija, eso no tiene valor, no tiene precio, ¿eh? El tiempo que pasó contigo, cuando te enfermas, cuando te sientes triste, quien te reconforta, pues es la gente que está contigo, que fue don Edmundo, para que después esta señora venga a decir que el señor Edmundo falseó cuando ella antes se hizo pasar por su hija, ¿no? Es increíble. ¿Con qué? Con el afán de reclamar la herencia de la familia Romero. Se me hace totalmente antiético, inmoral, desagradecido, deshonesto, desleal. Hoy, que dice que no es hija de Edmundo Caballero, que falseó en su testimonio, en su acta de nacimiento, los hermanos o los otros hijos de Edmundo Caballero pueden echar atrás esa sucesión testamentaria y quitarle lo que se quedó. Claro, a la luz de que hoy dice que el señor Edmundo falseó toda la información, que no es su papá, pues con qué derecho reclamó algo y ganó algo, ¿no? Claro que pueden. Por supuesto, como ella lo está haciendo ahora, diciendo que ella desconoce que el testamento de doña Socorro, y al rato va a ir por don Gustavo, y al rato va a ir por todas las sucesiones de la familia, bajo el esquema de la señora diputada que está utilizando el poder estatal o su poder que tiene y su influencia política, pues puede reclamar todo, ¿no? Si ellos no sabían, que ellos sepan que dice esta señora diputada que su papá les dio todo el apoyo, que sepan que ella dijo que su padre mintió, que era falso, que era su hija. Segundo, si se benefició con herencia, pues entonces que le reclamen que devuelva lo poco o mucho que le pudo haber dado en el mundo, porque es un tema de ingratitud además. Y la ingratitud también se la anuncio a la otra parte de la familia Celis para que sepan por dónde va, de los delitos que han cometido y las extorsiones en contra de doña Estela. Aquí también para la familia de don Edmundo, los hijos biológicos, para que tomen en cuenta lo que ella dijo. Comentar que nunca he desistido de este actuar justo, de justicia, ni voy a desistir tampoco, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Quién sería el mayor interesado en impugnar un testamento? Los hermanos. Y eso hay que puntualizarlo. Porque una sobrina de la sobrina de cambio de nombre totalmente lejana llega de repente, pero claro, porque es diputada local, ¿no? Y que hoy que las autoridades, gracias a Dios, hacen su trabajo conforme a derecho y aplicando la ley, pues ahora sí a esta familia pues les pesa, ¿no? No saben ya qué hacer. En este asunto están implicados varios personajes. Tristemente son personajes que en su momento fueron gente de mucha confianza de mi tía,
son abogados, son notarios, la propia familia Celi Romero y otras personas por ahí que definitivamente no tienen escrúpulos ni moral. Quiero decirte que estas personas pues están actuando de esta manera, están denunciando toda esta bola de hechos sin fundamento, porque obviamente cada uno de ellos, como te decía, ya tienen carpetas de investigación, ya tienen órdenes de aprehensión por diversos delitos. Por eso es que están escondidos, por eso es que no dan la cara. ¿Estás dispuesto a comparecer? Pues siempre, no he estado nunca oculto en ningún lugar, ¿no? Sí, exactamente. Sí he estado pendiente porque realmente pues a nadie le gusta que lo estén siguiendo con camionetas y metralletas por atrás. Creo que cualquiera se asustaría, pero Dios va a poner las cosas en su punto. Sí, hoy apenas estamos en pruebas porque hay órdenes de aprehensión. Sí hay carpetas, sí, ella lo dice, lo reconoce públicamente, ya reveló que hay carpetas. ¿Por qué si estamos en etapa de pruebas en el juicio civil hay una carpeta de investigación? Pues claro que no es posible, no debería de ser así. Si hay un juicio civil para demostrar que el testamento es nulo, pues no lo razonable es terminar el proceso civil y después, si se declara que el documento es nulo, te vas a un juicio penal. Justo cuando se iba a hacer la prueba civil, llega la fiscalía y con el notario se lleva el testamento original. Eso es antiguo con un proceso civil. Se llevan del notario el testamento y se llevan escrituras donde obra la firma de Socorro. Todo esto sin citar a doña Estela, sin dejar intervenir a Alfonso o a Miguel, que además ellos no intervinieron en el testamento. No son herederos, pero además no estaban presentes en el momento del testamento. Cada uno de ellos, como te decía, ya tienen carpetas de investigación, ya tienen órdenes de aprehensión por diversos delitos. Y los jueces dicen que no hay orden de aprehensión. Y llega la señora a decir públicamente 2 veces que hay órdenes de aprehensión. Y te voy a decir el delito que pudiera estar cometiendo. Si es que hubo necesidad de cautela, ya no la hay, porque ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijo ayer, ya se acabó la cautela, cancele las órdenes, le pido que cancele la orden de aprehensión, porque además ya se presentó públicamente Miguel, la señora está en su casa, y ahí estamos, ellos no son unos delincuentes, ni te van a fumar, ni se van a asustar de la acción de la justicia, pero si la señora dijo, rompiendo la reserva de la parte, cometiendo un delito del Código Penal, ¿qué dice el 362 del Código Nacional? Deber de guardar secreto. 362, no se debe dar información ni divulgar sobre lo que se va a decir. También el artículo 141 del Código Penal de Puebla, en la sección tercera, dice delitos cometidos en la procuración y administración de justicia y en otros ramos del poder público. Dar a conocer a quien no tenga derecho documentos, constancias o información que obren una averiguación previa, carpeta de investigación o en un proceso penal, y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial sea información clasificada o reservada o confidencial. La orden de aprehensión es una información reservada. La señora no podía en ningún momento salir a decir que tiene órdenes de aprehensión, salvo que sea con un fin intimidatorio, pero con eso cometió un delito porque ella no podría dar esa información. De hecho, las audiencias para solicitar orden de aprehensión no debería de ser, pero así se hace por costumbre, que no va más que el Ministerio Público. Entonces, en técnica y en teoría, no sabe la supuesta víctima que existe esta orden de aprehensión. 2, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es en agravio del Estado, de la economía pública del Estado, no de la señora Romero, porque ella tiene que decir que hay órdenes de aprehensión. Está cometiendo un delito, está rompiendo la reserva de la investigación, está poniendo en entredicho y dice además que en el civil va a haber resolución a pesar de haber una suspensión. ¿Se dan cuenta de lo que implica el dicho de esta persona diciendo ya va a haber resolución, hay órdenes de aprehensión y hay carpetas? Pues que evidentemente ella tiene el manejo de esta situación. Está poniendo en entredicho la imparcialidad de la fiscalía, está poniendo en entredicho la imparcialidad del tribunal. En el andar de doña Socorro, que le gustaba andar por todas las granjas y todo, y él fallece en un accidente porque se cayó un pozo. Doña Socorro, que era
la más diligente del mundo, de cuidar y todo, se le murió un sobrino, A su cargo, un nieto, ¿no? Como cualquier accidente que puede pasar. a su cargo. De ahí hay una mayor camaradería, un cariño, claro, una protección, una deuda moral, si tú quieres. Y entonces doña Estela se convierte en el pilar más importante de doña Socorro. Y doña Estela, en lugar de tener una aberración o una contradicción con doña Socorro, se unen en ese evento tan lamentable de la muerte de un niño, y se unen tanto que doña Estela al día de hoy no va a salir, y se los comento que no va a salir de Tehuacán, porque ella adora la empresa, es su matriz, ahí nació, es su madre, finalmente considera su madre biológica, pero su madre adoptiva fue doña Socorro, que siempre estuvo al tanto, y por esta deuda moral pues se genera un vínculo muy importante entre ellas. Pues desgraciadamente este evento que yo no se lo deseo a nadie. No, yo no es me algo imagino, terrible, Miguel, debe ser terrible, horrible. muy feo, muy No, feo. muy feo. Jamás yo le cuestioné, ni mis hermanos, nada de esto. Esto se lo platicaba ni mi mamá, se lo comentaba a mi tía. La verdad, me siento con una deuda muy grande con todos ustedes y contigo, Estela, porque tú fuiste mi hija, fuiste lo que yo tuve, lo que yo nunca pude tener, fuiste tú. Y la verdad, nunca pensé que me fuera a pasar esto. O sea, perder un hijo tuyo, Sí, para mí fue terrible. yo Nunca no me quise hacer imagino, no. un dolor a alguien que más quiero. Claro. Y le pedía perdón y mi mamá decía, no tienes que perdonar nada, o sea, no hay perdón, no te preocupes, yo te perdono, está todo bien. Y mi tía le contesta, desde ahora en adelante todo lo que yo haga, junto con mi hermana Francisca, será destinado para ustedes. Pues Me cuesta mucho decirlo a mí, o sea, de verdad que esto, porque pues son cosas que me duelen, ¿no? Sí. Yo no, solo porque me lo estás preguntando en esta ocasión, ¿no? Pero sí me duele. Era y trataba de ver a Dios en los demás. Y ella misma lo decía, que sirviendo a los demás se servía a Dios. Yo no he escuchado una sola crítica a Socorrito y a su actuar. Siempre cosas positivas de ella. Aún teniendo un tanquecito de oxígeno, ella seguía trabajando y seguía tomando decisiones. Hasta el último momento de su vida prácticamente estuvo laborando. ¿Ya en los últimos días platicó con ella? Sí, no había angustia, simplemente sabía lo que me podía pasar y estuvo abierta. Siempre estuvo lúcida, ¿no? Sí, no, ella siempre estuvo muy lúcida, siempre. Hasta además se me hacía. ¿Sí? Toda esa semana yo la vi. ¿Usted estuvo con ella? Sí. ¿Usted la vio morir? Sí. La última vez que platicó usted con ella. El día que se murió. Estuve ahí cuidándola toda esa semana. Yo le preguntaba si estaba tranquila, porque ella me dijo, ¿sabe qué? Ya estoy tranquila. Y le digo, ¿está segura de que si eso fuera correcto? Sí. De que había dejado los negocios en sus turnos. Sí, para mí sí. Categóricamente. Recordemos que nos quedamos en un amparo que había hace mucho tiempo suspendido el juicio civil y que posteriormente se quedó sin efectos la suspensión. Sin embargo, hubo un cambio de juez y no se volvió a mover ese expediente. En lo que se resolvía este amparo era contra el juicio intestamentario que había promovido ilegalmente la señora Monina y que entonces estábamos nosotros impugnando ese acto en ese amparo. El amparo se ganó, como tú sabes, se informó en primera instancia y estábamos en espera de una revisión. Este amparo tenía como puntos esenciales o como puntos medulares el hecho de que había una omisión. Es muy importante recalcar que por parte del juzgado primero civil de Tehuacán, que conoce de la sucesión, hay una omisión cuya calidad es absoluta. ¿En qué sentido? No hay un solo acto en ese proceso reconocido judicialmente, incluso en los informes justificados en los amparos, que tienda a llamar a los albacías, a pesar de que en ese proceso
existe ya exhibido el testamento, y no nada más el testamento, sino la ejecución notarial que se hizo del mismo hace más de 10 años. En esa sentencia de amparo que nos concedieron en el Juzgado Octavo de Distrito en materia civil, se abordó el tema efectivamente de que había una omisión de calidad absoluta. Se reconoció la ausencia absoluta de actos que tendieran a llamar testamentarios y se determinó que el juicio de nulidad era un acto que derivaba de esa omisión absoluta. Por esa razón se nos concedió el amparo y evidentemente anulaba ambos procesos. Nosotros seguimos sosteniendo que no tenemos conocimiento pleno y exacto del juicio intestamentario porque nunca nos han notificado, nunca han llamado a los albacéas, y esa omisión consta en los informes justificados, consta en el amparo, y por esa razón nosotros creemos firmemente que tenemos la razón como nos la dieron en un principio en el amparo, porque ¿cómo puedes tú impugnar un acto que sencillamente no conoces? Si el tribunal, el juzgado no te ha llamado y no te ha notificado, desde nuestro punto de vista es un sinsentido. A la fecha, derivado de los trámites de este amparo, etcétera, el juicio de nulidad de testamento está caducado. En el Código de Procedimientos Civiles de la entidad hay una figura que se llama caducidad de la instancia. Si tú dejas de promover un juicio por más de 90 días, el Código dice que caduca. ¿Qué implica la caducidad? Que se debe de dar por terminado el proceso. Ese juicio ya caducó. El juez debe de decir que ha operado en ese juicio la casual instancia y que las cosas deben de regresarse hasta antes de que estuviera admitido ese juicio. ¿Cómo se encuentran de ánimo la familia Celis, la señora Estela Romero? Bueno, doña Estela es un roble. Ella bien, confiada en que esto va a salir bien. Sí, un poco desesperados don Miguel y don Alfonso, pero bueno, de alguna manera confiados en que esto se va a resolver pronto y deben de sancionarse todas las conductas que no sean acorde a la ley, ¿no? Ha habido daños, ha habido perjuicios muy graves con la empresa, se ha tenido que estar reinventando, pero ahí va. La gente animada en su trabajo, son gente que lleva muchos años, que quiere a su empresa, quiere su trabajo y pues siguen ahí al pie del cañón. Nunca le debieron haber dado el carácter de albacea, o si le hubieran dado, en cuanto llegó el testamento, debieron haber terminado ese asunto, lo hemos dicho hasta el cansancio. Y el otro, la nulidad, nunca la debieron haber admitido. Entonces, la carga política tiene que ver, porque hay una persecución de carácter penal, donde se presume que hay órdenes de aprehensión y entonces la gente no puede hacer su trabajo con normalidad, no puede llevar su vida. Tú dirás si no hay un efecto político, ¿no? Siempre lo hay. Estamos confiados en que con la nueva administración y también un llamado al presidente del tribunal para que ponga cartas en el asunto, ¿no? Que revise estos temas que han sucedido, toda esta actuación judicial, para que no se permita que se sigan cometiendo este tipo de actos. A mí sí se me hace totalmente increíble que después de 6 años todavía se siga manteniendo un asunto en el que pues debió haber caducado desde los primeros 90 días o desde hace mucho tiempo, y que aún así se siguen aferrando a una situación que no tiene razón de ser. Así es lamentable esto, es lamentable también la actuación en relación con la gente del Ministerio Público que lleva la supuesta investigación, o bueno, la investigación en contra de nuestros clientes, porque ha dicho bastantes cuestiones que no son apegadas a la realidad, como denominamos falsedades en los informes justificados, en que no nos dan acceso y siguen sin darnos acceso a la carpeta de investigación. Pero bueno, ya se han demostrado ahí varios actos de molestia donde se desprende la falsedad de los informes. Y bueno, también esperemos que lo que presentemos en breve, que tenga un efecto positivo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos viendo que acudieron al juzgado de lo familiar. ¿Cuál fue el resultado? ¿Hubo alguna cita a la cual acudieron? Sí, a la audiencia que estaba programada para el día de hoy, a las 10 de la mañana, que de hecho ya habíamos comentado sobre el amparo que ordenaba la suspensión de esta audiencia. ¿Sí fue suspendida entonces? Sí, en principio no, hubo un acuerdo con dificultad, porque bueno, de hecho solicitamos ahí primero la suspensión derivado del último amparo que promovimos, donde ya estaba ordenada. Dictaron previamente incluso un acuerdo en donde nos dijeron pues, que no tenían obligación de cumplir con la sentencia por el momento, porque hay un recurso de revisión. Lo que no es que solicitamos también la interrupción del procedimiento, porque para ello hay fundamento. El juzgado también dijo que no al lugar, porque ya sabemos, ¿no? Ya sabíamos. Entonces, derivado de eso, promovimos un amparo adicional en el cual se nos está otorgando la suspensión para la celebración de la audiencia y para la continuación del proceso.
toda vez que, como ya habíamos platicado en entrevistas anteriores, ya se ordenó la completa nulidad de los procesos, ¿no? Ya se declaró la ilegalidad de los mismos. Creo yo que por lo menos el juzgado debería al menos decir, bueno, pues, hasta en tanto no se resuelva esto, yo voy a paralizar para efecto de no seguir violentando derechos de las personas involucradas, pero pues no había sido así. Nos vimos en la necesidad de promover un nuevo amparo con el cual obtuvimos nuevamente la suspensión del proceso. Bueno, no se llevó a cabo, ni se llevará a cabo por el momento la audiencia, ¿no? De cualquier manera, nosotros por prevención acudimos con las partes indicadas, peritos, para desahogar esta diligencia, porque pues, no podíamos confiar en que se suspendiera o no, porque hasta el día de ayer se había emitido el acuerdo. Y me parece que tuviste que presentar algún recurso, ¿no? Sí, no, bueno. Porque había una cita como para constancia de partes que era innecesaria, pero que finalmente como que había una insistencia de este juzgado de lo familiar en que se presentaran los clientes, que es doña Estela, Miguel y Alfonso, que hemos presumido durante todo este proceso, pues que pudiera haber alguna detención de carácter ilegal. Finalmente estuvimos presentes por cualquier situación anómala que pudiera suceder. Los clientes no están escondidos ni nada, estamos preparados para la audiencia. ¿Por qué? A lo mejor se preguntarán, bueno, si están preparados para la audiencia, ¿por qué suspenderla? Pues por una sencilla razón, porque están declarados como ilegales la totalidad de los procesos. Entonces el desahogo de pruebas en una audiencia que no tendría por qué pasar necesariamente violentaría más derechos de los que ya están reconocidos como violados, ¿no? Esa es la razón por la cual nosotros insistimos en que el juicio no prosiga, no porque no podamos afrontarlo ni porque creamos que no tenemos razón, sino simple y sencillamente porque no deben existir los procesos. De cualquier manera nos hicimos presentes las partes, peritos, por todo lo que hemos vivido en este asunto, lo que ha sucedido en el juzgado, desde las negativas de conocer el expediente, de ver acuerdos, del tema del registro de títulos, en fin, todo esto que ha ido sucediendo, el no acuerdo de promociones. ¿Cuántas eran? Más de 22 promociones que nunca se acordaron, no se acordaron en el tiempo que establece la ley y que se tardaron meses. Bueno, pues por todo esto, la verdad es que fuimos a hacer frente a la posibilidad de una audiencia. Nos llamó la atención que no fue la contraparte. Derivado del amparo que nos fue concedido, nosotros solicitamos al juzgado cumplir en forma inmediata con el amparo. El juzgado ya lo teníamos contemplado, pues iba a decir, bueno, esa sentencia de amparo no está lo que se denomina jurídicamente firme porque hay posibilidad de acudir a un recurso que se llama recurso de revisión, que conoce un tribunal colegiado. Ya hay reconocimiento de una autoridad federal sobre la ilegalidad del proceso, de todo el proceso. O sea, olvídate de 1, 2 o 3 actos. De la totalidad del proceso ya hay un reconocimiento judicial de una sentencia de amparo que dice que el proceso es indebido y que es ilegal. Con fundamento en eso y con fundamento en las reglas de procedimiento de la entidad, le solicitamos, bueno, si no vas a cumplir de forma inmediata, interrumpe el proceso. Ambas solicitudes nos fueron negadas, ya lo tenemos contemplado también. En atención a eso, fuimos preparando un diverso amparo. Debo decirte que por regla general la ley de amparo dice que los procesos no se suspenden. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que en 2 ocasiones hayamos obtenido la suspensión de los procesos quiere decir que las ilegalidades son tan grandes, tan evidentes, que el juez de distrito razonablemente le da para decir el proceso debe suspenderse a efecto de no seguir violentando derechos. El artículo 150 de la ley de amparo dice que por regla general los juicios o los procesos de donde se reclaman los actos que dicen que son lesivos no se suspenden. Creemos que la acción por sí sola no debe prosperar, es decir, la demanda por sí sola no deberá prosperar, no tiene jurídicamente posibilidades de que se dictara una sentencia favorable a la demanda. Un juicio que ya está declarado como ilegal, pues no debería seguir violentando derechos de las personas. En atención a eso es que nosotros estamos promoviendo diversas acciones a efecto de que no continúe, insisto, no porque no creamos que no tenemos la razón, sino porque la razón ya nos la dieron, los procesos son ilegales. Hace bastante tiempo, ¿no? Así es. Claro. Y nos las da la ley además. Yo creo que la ley es clara en lo que se refiere al trámite de la sucesión intestamentaria y en relación a cómo debió haber resuelto el juez en la nulidad, ¿no? No obstante, hay jurisprudencia en el sentido de que la suspensión decretada en un juicio de amparo surte efectos desde que se dicta, no desde que se notifica. Precisamente la activación de este proceso y la insistencia del juzgado familiar, nosotros tenemos la teoría, creo que es válida, que lo que se pretendía es realizar una detención ilegal de nuestros clientes en el momento de la audiencia, ¿no? El Ministerio Público ha negado que ha solicitado una orden de aprehensión,
que repetimos nuevamente, la Fiscalía, los jueces penales, niegan haber girado a la fecha una orden de aprehensión, pero sin embargo nuestra contraparte, la diputada, lo dijo públicamente que había órdenes de aprehensión, que violaba la secrecía de la investigación, pero que evidentemente que denotaba en una estrategia de la contraparte que buscaban o que no vinieran por temor a esta audiencia, que no se presentaran o que se presentaran y fueran detenidos. Y por eso hablamos de una estrategia frustrada, porque esto a través de los juicios de amparo, de lo que se ha obtenido afortunadamente con la justicia federal, es frustrar esta estrategia. Claro que si se utiliza este tipo de estrategias sobre posible detención, que merma evidentemente la capacidad de defensa, porque tú cuando tienes el temor de ser detenido o aprehendido, pues evidentemente que no te desarrollas en tu función normal diaria, ¿no? Claro, porque, no es lo mismo que estés compareciendo en una audiencia pensando que afuera te están esperando, claro, ¿no? A que se trata solo de un juicio civil. Eso va a afectar, evidentemente, a que afecta el desarrollo emocional de una prueba, como es la confesional, que se tiene planeada para ellos. Eso evidentemente afecta, ¿no? Hay un síndrome que tiene la gente cuando tiene ese temor de la detención, en donde ya no quiere salir a la calle. Se desarrolla un temor a salir de tu casa, a salir de tu trabajo, a transitar en tu vehículo, a irte de viaje. Entonces, nuestros clientes han estado sufriendo ya durante varios meses esta situación, que repetimos evidentemente que estamos presentes y demás para condenar el proceso. Claro, en la medida en que no sean detenidos ilegalmente, ¿no? Y no sean privados de su libertad ilegalmente. Entonces, una prisión, como ahora le llaman justificada, pues sería injustificada. Máxime todo lo que hemos ido diciendo en este espacio y en otros espacios, todo lo que hemos presentado en materia civil, en materia penal, pues evidentemente no debería estar ocurriendo. Y esto nos lleva y nos entra a este proceso pues tan injusto que se está viviendo y que se mantiene vivo tanto el asunto civil como el asunto penal, para lograr un beneficio económico que por ningún motivo le correspondería a esta persona, a ninguno de los dos que promueven, ¿no? Ni a la diputada Monina, ni tampoco a este señor Marco Aurelio, que lamentablemente está enfermo, pero que no por ello le correspondería algo, ¿no? Sino por el contrario, no les corresponde absolutamente nada. El testamento es válido, nosotros contamos con elementos probatorios. Si no tenemos la oportunidad de defendernos en la carpeta, ese es un problema y es por lo que se dice que es falso. Pero no ha llegado todavía ese momento de probar, ni siquiera en materia civil, porque es ilegal que incluso existe ese procedimiento, y evidentemente que lo penal es mayormente ilegal. Claro. Porque si en materia civil no se ha comprobado, no se ha desarrollado la prueba, ¿cómo es posible que hoy se afirme a nivel penal pues que hubo falsificación de un documento, ¿no? Y sin que la contraparte hubiera tenido oportunidad de defenderse. Que es totalmente injusto. El no avisarte, ¿no? Es totalmente injusto. Hay una lista grande de amparos intentados tanto en materia civil como en materia penal. Claro que todos tienen su particularidad, tienen su estrategia, tienen su razón de ser. Y además, finalmente, hemos dejado claro, reiteramos que no hay ningún tema de lavado de dinero, ni de... aparte el lavado de dinero, aquí lo estamos usando en México, por eso tenemos las recomendaciones que tenemos, porque se está utilizando para fines políticos, fines patrimoniales, y no para abatir la delincuencia organizada. Tenemos violaciones al debido proceso en materia civil, pero también tengo entendido que hay, además del proceso de nulidad del testamento, existen denuncias penales, ¿no? Entonces, por eso te decía, lo que ha existido es una implementación. Es apabullar por todos lados, a ver cuál pega, a ver cuál pega. A ver por dónde, que es una especie de coacción. Esto, digamos que no es nuevo, y cada vez el sistema internacional se está preocupando de este fenómeno, porque si yo quiero obtener algo de ti, pues te pongo una demanda penal, y a esto le llamamos criminalización. Y con eso... Y hasta lo metes por el lavado de dinero, como decía él, para poder o sea, imagínate el lavado de dinero, o sea, si doña... Aquí, te digo, no solamente defendemos a doña Estela, sobre todo a sus hijos, a Miguel y a Alfonso. Oiga, que viera a doña Socorro, oye, están acusando de lavado de dinero. ¿De cuál lavado? De procedencia ilícita, si todo viene del trabajo familiar. Oye, que hay una disputa, está bien, pero no puedes utilizar esta figura del lavado de dinero que está creada para trata de personas, delitos graves contra los bienes fundamentales y las personas, ¿no? Claro. Donde se trastoca la vida, donde se trastoca la libertad psicosexual, psicoemocional, el derecho a la salud de los niños, de los jóvenes, por temas de drogas.
No es para otra, no es para eso. No es delincuencia organizada, estás hablando de a lo mejor, porque no la hay, pero vamos a darle el carácter de, oye, tiene derecho la persona a impugnar, está bien, pero no a través de un mecanismo de la utilización del aparato estatal. Algo que no termino de entender es, ¿por qué si estamos hablando de juicios civiles, se habla de carpetas de investigación, de órdenes de aprehensión, de lavado de dinero? O sea, ¿hay también procesos penales a la par? Eso es lo que se dice en medios, porque nosotros... ¿Cómo es que lo que se dice en medios? Sí. O sea, legalmente no hay nada, no hay un juicio, no, porque ¿no hay un proceso penal? No, porque nosotros hemos presentado amparos. ¿Cómo sucede esto? En el juicio civil se tienen que hacer unas muestras de escritura y se tenía que acudir al protocolo del notario para ver el original del testamento. Cuando eso se iba a hacer en el juicio civil, llegó un oficio del notario, ya en preparación de la prueba, y dice, no puedo aportar el original del protocolo para que lo vean los peritos en grafoscopía porque me lo pidió la fiscalía. Ahora, ¿qué tiene que ver la fiscalía? Esa es la primera, ahí es cuando ya había rumores, ya había temas, ya había todo, pero ahí es cuando realmente llega un número de carpeta. Y entonces en este número de carpeta, ya cuando nos damos cuenta que el testamento se va a ese lugar y se llevan además no solamente el testamento, sino que se habían llevado otros documentos que no sabemos, vamos a la fiscalía y decimos, oye, fiscalía, tengo noticia que estás investigando algo del testamento. Yo, doña Estela, soy heredera de ese testamento. Por lo tanto, me afecta lo que estés haciendo en esta carpeta de investigación. Además, tengo noticia que has solicitado diversos actos de molestia en mi contra. ¿Cómo que? Y lo que se tiene noticia es que han pedido cuentas y han pedido, sin conocer realmente el contenido, sino solamente el indicio. Pero pues ha dicho, oigan, es que aquí llegó un oficio a vehículos donde están pidiendo vehículos de ustedes, de las empresas. Nosotros le promovemos a la fiscalía, le decimos, oye, dame acceso a la investigación y déjame defenderme. Escucha mi parte y escucha mi versión. Y la fiscalía dice, no tienes el carácter de imputado. Qué raro, porque pues en el juicio civil te llevaste el testamento donde soy heredera. Aquí siempre tenemos que acudir, tenemos que acudir siempre al juez federal. Que es que la forma en la que hicieron el tema del llevarse el protocolo no es la procesalmente adecuada, porque cuando tú cuestionas un documento que está en el protocolo notario, lo que hace es que se le gira oficio notario para que te lo ponga a la vista, pues no se lo quitas. O sea, no te lo llevas. No te lo llevas. El notario tiene obligación ciertamente toma de poner a la vista, pero claro, no se lo pueden quitar. ¿Y qué crees que nos contesta la fiscalía? Nos dice, no tienes carácter de imputada, vamos con el juez federal. Siempre tenemos que ir con el juez federal porque aquí tenemos cerrada la puerta en todos aspectos. En los órganos del Poder Judicial del Estado. Totalmente, es una tendencia, o sea, eso sí, procesalmente cualquier experto podría decir, leer el expediente, pues que hay una tendencia evidentemente a obstaculizar la defensa de la señora Estela y de Ocelis y de favorecer a la otra parte. Ese es un tema objetivo que se puede ver en la investigación. Vamos con el juez de amparo y el juez de amparo le pregunta a la fiscalía, oye, ¿has solicitado una orden de aprehensión? Y la Ministerio Público dice, no he solicitado orden de aprehensión. Oye, soy imputada en la carpeta, ¿me puedes dar acceso? No tienes carácter de imputada en la carpeta. Y la Corte señala que cuando hay un acto de molestia, ¿qué es? Si en una investigación piden tus cuentas bancarias, piden tus vehículos, son actos de molestia, porque nadie, de acuerdo al artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, posesiones, domicilio, en fin, sin un orden de autoridad competente. Y es lo que ha ocurrido con doña Estela. Claro, pues te están pidiendo información tuya, de doña Estela, del testamento, ya se lo llevaron, pues evidentemente que hay actos de molestia, pero la fiscalía dice que no hay. También lo solicita Alfonso, también lo solicita Miguel, y a la fecha la fiscalía dice no eres imputado en la carpeta. Y además pues hemos promovido, como hemos tenido presencia de la policía acá en los domicilios de cada uno de ellos, nosotros pues fuimos con el juez, hoy hay una orden de aprehensión en mi contra, porque además se dijo en un medio nacional, en el Financiero, Darío Celis dice que había órdenes de aprehensión y que incluso Miguel se había dado a la fuga en un helicóptero, cosa que fue totalmente falsa. Pero lo que sí fue cierto es que estaban afuera de su domicilio policías. Vamos con un juez federal, le decimos, juez,
tengo noticia por esta nota periodística y por la presencia policíaca, y le damos fotos, le damos todo, que hay una orden de aprehensión en mi contra, me pretenden detener. Tengo el temor, no he sido citado en la carpeta, no me han dado oportunidad de defenderme y me has dictado una orden de aprehensión. Y el juez le pregunta, la fiscalía le pregunta a todos los jueces de Puebla, incluyendo Tehuacán, oye, ¿tienes una orden de aprehensión en contra de los señores Alfonso Celis, Miguel Ángel Celis o la señora Estela Romero? No. Lo que está pasando en este sistema, que es lo preocupante de que se haga esto, lo que pasa es que si ellos dicen que sí es cierto la orden de aprehensión, nos otorgan una suspensión. Como no es un delito de prisión preventiva oficiosa, lo que procede es que el juez federal nos dé una suspensión para el efecto de que no sean detenidos en audiencia, que no sean privados de su libertad. Incluso hay jueces de distrito que expresan y no se le puede dictar una medida privativa de libertad de las cautelares, o sea que solamente le van a decir con la firma, no salir del país, pero no lo puedes detener. Eso es lo que amarra a los estados y a las fiscalías para que no cometan actos arbitrarios, que es detenerte, solicitar la prisión justificada, bajo el aspecto de decir, te puedes ir a Houston, te puedes ir a Europa, para mí hay riesgo de fuga. Entonces, fíjate qué tan subjetivo puede ser, ¿no? El tener 2 credenciales, el tener un domicilio adicional, te puedes esconder, entonces, para mí te tienes que quedar aquí. Cosa que trastoca la finalidad del nuevo sistema, que era que la gente estuviera libre. Pero ahora pareciera al revés. Pareciera que cuando tenemos un interés en un caso donde está involucradas algún interés, digamos, de alguna persona importante, pues con esas salvaguardas te dictan la medida de presión. Por eso es que te niegan, porque lo que hacen es sacar la orden de aprehensión del día de la fecha de la detención. Entonces la orden no existe hasta en tanto detienen a la persona y el juez la firma 2 horas antes. Hay casos aquí en Puebla así. O sea, dicta la orden a la 1 de la tarde y la detención es a las 3. ¿Qué pasa? Pues la están haciendo. Ya la tienen, pero se hace exprofeso para que el amparo no funcione, porque tu suspensión es para actos anteriores y no posteriores. Entonces, es una maña. Pero para que me entiendan esto, es porque las autoridades oficialmente no hay orden de aprehensión. Oficialmente no hay carpeta de investigación. Ahora llega la señora y dice, hay órdenes de aprehensión en contra. La diputada en declaraciones a la prensa. Lo está declarando, o sea, rompiendo la reserva de la investigación. Si se supone que la orden de aprehensión es por cautela, de hecho, a la víctima no la dejan ir a la audiencia, que debe ser en audiencia, por cierto, aunque lo hacen a través de medios electrónicos. Ella, rompiendo el sigilo de la investigación y la cautela, pues dice que hay órdenes de aprehensión. Entonces hay que cancelarlas. Si hay órdenes de aprehensión, hay que cancelarlas porque la señora ya dio el aviso. La señora públicamente dijo, van a ver, ya vienen las resoluciones, o sea, anunció que ya venían las resoluciones favorables, da a entender eso en su declaración, y dice, y hay órdenes de aprehensión. Entonces ya la fiscalía por una parte me está diciendo que no hay órdenes de aprehensión, que no hay investigación, pero la señora dice, no, ¿cómo no? Si hay órdenes de aprehensión, entonces alguien está mintiendo, o están mintiendo la autoridad federal, o la señora está mintiendo en que existen órdenes de aprehensión, y es un amago totalmente claro en decir tengo órdenes en su contra. ¿En manos de qué fiscalía estaría este asunto? Se dice por los medios que es la especializada de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así es. ¿Qué es la favorita de este gobierno? Bueno, de este y de varios, porque se está aprovechando esta integración, que además hay que hacer una acotación, ellos solamente pueden perseguir lavado local, y además hay que cuestionar la fecha de publicación, o sea, hay muchas cosas técnicas que no se está verificando, pero el problema es que te libran una orden de aprehensión, te detengo, te dicto prisión y entonces ya te tengo en mis manos para negociar. Y ahora, eso es lo triste, o sea, lo triste es el derecho penal es de última razón, es de última ratio, es lo que se debe, es lo último que el Estado tiene que hacer en un asunto para hacer justicia. ¿Tú crees que en este caso se necesita eso? Digo, si confiamos en las autoridades judiciales, pues dejen que el asunto civil se termine, pero ¿por qué involucrar un tema penal donde involucra una fiscalía que debería de perseguir temas de narcomenudeo, temas de delincuencia organizada, no temas de empresarios? La función de este tipo de fiscalías no es perseguir asuntos de fraudes en particulares. El lavado de dinero o lavado de activos, como se conoce a nivel mundial, está diseñado para combatir al terrorismo, al narcotráfico de alto impacto, incluso de alto impacto. Esto se les está dejando a los estados para el tema de narcomenudeo. Eso era la intención, no para que se convirtiera en una herramienta de extorsión. De golpeteo político. Y de golpeteo y no solamente de político, empresarial, patrimonial. Pues entonces ya
a través de ello puede hacer lo que sea. ¿Cuántos civiles hay sobre el mismo tema? De origen, son dos. De origen. ¿Y penales? Oficialmente ninguno. De nosotros de ¿Y amparo, extraoficialmente? No, nosotros llevamos cerca de 15 amparos presentados contra orden de aprehensión, pero siempre nos dicen que no hay orden de aprehensión, que no estamos investigados, que no somos imputados. Por eso digo, la verdad legal hoy es que, según lo que dice la Procuraduría, no estamos investigados en esa carpeta. Pero por otro lado, pues tienes a la persona diciendo, sí hay órdenes de aprehensión en su contra, ¿cómo no? Y ya se van a ejecutar y ya se van a hacer y en fin. ¿Qué te digo? Ante ese evento, pues seguiremos presentando amparos hasta en tanto descubramos que si existe o no existe la orden de aprehensión. Abogado, buenas tardes. ¿Cuál es el motivo de tu visita por Tehuacán? Ahorita nada más la intención es comunicarles que la familia Romero, derivado de todas las circunstancias, situaciones que se han vivido, que se han dado en estos últimos días, en conjunto con el equipo penal que asesora a todo el grupo, decidieron implementar ya acciones penales, denuncias penales en contra de servidores públicos por el uso indebido de atribuciones, de facultades. Se presentó una denuncia en contra del juez que admitió la demanda de nulidad de testamento. El entonces señor juez Hugo Solares Güences, actualmente ya no es juez familiar de aquí de Tehuacán. Parte de las acciones que se están emprendiendo como nueva estrategia de defensa ahora en materia penal que no se habían implementado, ¿no? Pero tenía que llegar algún momento en el que se tenía que hacer derivado de todas las irregularidades de las que ya hemos hablado, ¿no? Y a las que amablemente tanto ustedes como el público han estado muy atentos. Hay delitos específicos contra servidores públicos que se desprenden tanto del Código de Procedimientos Civiles como delitos específicos en el Código Penal, ¿no? Es la admisión de la demanda de nulidad de testamento sin cumplir con los requisitos mínimos de legalidad. Estamos implementando nuevas estrategias, tenemos muchísimas aristas, muchísimos caminos que explorar todavía. Es un camino largo, la familia Romero lo sabe desde el principio, porque todos los escenarios fueron planteados, todos los escenarios en el estudio integral que se hizo del juicio los tenemos contemplados. Están implementándose varias denuncias que en su momento ya las explicará el área de litigio penal.